de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la moza corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. Y fue que como vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él. Y he aquí que estaba junto a los camellos a la fuente. Y díjole, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y dioles paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y pusiéronle delante qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido. Y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, parió en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás mujer para mi hijo de mi linaje y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hubieres llegado a mi linaje, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliera por agua, a la cual dijere, dame a beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Esta sea la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi Señor. Vamos a parar ahí por ahora, después continuamos con la lectura. Leímos en la primera parte del capítulo que Abraham le hizo un juramento al siervo, de que la esposa para Isaac no podía ser una cananea. Tampoco podía ser alguien de Ur de los Caldeos, sino tendría que ser alguien del linaje de Abraham, pero de las personas que habían salido de Ur de los Caldeos. Y entonces el siervo, pensando que tal vez, ¿verdad?, no va a poder encontrar una candidata con ese criterio. Abraham muestra fe en el plan de Dios, diciendo que Dios enviaría su ángel en verso 40. Y el ángel haría prosperar su camino. Vemos una gran fe de Abraham en este versículo, ¿verdad? Porque tal como Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos, tuvo que salir de la idolatría, no pudo hacer alianza con los moradores de Canaán, quería lo mismo para su hijo. Y tenía la fe que Dios iba a respetar y bendecir a su hijo Isaac con una esposa adecuada para él. Y así fue. Así que el siervo va con ese encargo. Luego encontramos, mis hermanos, que el siervo, cuyo nombre no es dado, pero comparándolo con Génesis 15, parece ser que fue un señor llamado Eliezer. Ahora, él va, pero no va así ciegamente. Él va después de haber orado, después de haber pensado, después de haber formado un plan por el cual él podía encontrar una esposa para Isaac. Primeramente vimos, mis hermanos, que Eliezer se pone en un lugar donde sería oportuno para encontrar una esposa para Isaac. Él se pone en un lugar, un pozo de agua, donde las muchachas solían ir a buscar agua. Así que qué oportuno para encontrar una esposa en ese lugar. Pero para saber cuál de las muchas muchachas sería, dice, voy a hacer una prueba. Voy a decir a unas muchachas, dame de beber. Y si esta mujer dice, sí, te voy a dar agua, entonces voy a asegurar y voy a confirmar y voy a creer que es la mujer que Dios ha destinado para Isaac. Y curiosamente, la primera muchacha que viene a su encuentro es Rebeca. Y el siervo dice, dame de beber. Y ella dice que sí.
Y no solamente le da agua a él, sino ¿a qué más? Los camellos, ¿verdad? Unos 10 camellos. Y hablamos de la gran cantidad de agua que los camellos toman. Cienes y cienes, posiblemente miles de libras de agua para abastecer para esos camellos. Y esta mujer sin promesa de nada. No es que el siervo le dijo a ella, si tú lo haces, algo bueno te vendrá. No, ella simplemente por ser hospitalaria, ella por ser diligente en esta labor, da agua tanto a Eliezer y también a los camellos. Ahora, lo que leímos en versículos, de versículo 31 en adelante, Eliezer está relatando la historia a Labán, que es hermano de Rebeca, también al papá y la mamá de Rebeca. Entonces él quiere que las cosas sean bien claras entre toda la familia de lo que es su propósito y también cómo Dios guió todo para él encontrar a Rebeca. Entonces, seguimos en la historia, versículo 45. Y antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, ruégote que me des a beber. Y prestamente bajó su cántaro de encima de sí y dijo, bebe. Y también a tus camellos daré a beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces pregunté, le dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le parió a Milca. Entonces le puse un pendiente sobre su nariz y brazalete sobre sus manos. E inclinéme y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Paremos ahí otro momento. No hay nada indebido acerca de este matrimonio que se va a contraer entre básicamente primos, ¿verdad? Que sería Rebeca con Isaac. Sí, eran familiares. Y aunque para nosotros suena como algo muy indecoroso, en ese entonces no estaba prohibido. Es más, es lo que Abraham quería para su hijo, ¿verdad? Alguien de confianza. Y obviamente ya después de años y siglos y milenios de pecado y todo eso, ya puede ser un problema. Si uno se casa con un ser querido con alguien cercano, ¿verdad? Alguien de primo, pues mucho menos hermano, ¿verdad? Podría ser un gran problema en cuestión de la genética. Pero en ese entonces no era un problema, ni siquiera prohibido por Dios. Hasta después, en el libro de Levítico encontramos esas prohibiciones. Continuamos, versículo 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia, ¿verdad? Con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo. Y echaré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Y aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y fue que como el criado de Abraham oyó sus palabras, inclinóse a tierra Jehová, y sacó el criado vasos de plata y vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre, espere la moza con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, pues que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos la moza y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y dijéronle, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y dijéronle, nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Levantóse entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y fuese. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. E introdujo a Isaac a la tienda de su madre Sara,
y tomó a Rebeca por mujer y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Y así termina Génesis 24. Ahora, ¿qué historia más diferente a lo que hoy en día es el protocolo por encontrar una esposa, un esposo, ¿verdad? Pero todos los detalles en este capítulo, mis hermanos, obviamente tienen su propósito. Y nos hablan de algo aún más grande que simplemente el matrimonio entre Isaac y Rebeca. Porque lo que vamos a ver ahora, lo que va a ser nuestro enfoque, es ver cómo estos personajes tipifican a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora bien, podemos ver primeramente que Abraham es el primer personaje mencionado en versículo 1. El hombre que tenía un hijo a quien amaba, su hijo único, como dice en Génesis 22, aunque tenía a Ismael también, legítimamente Isaac era su hijo. Y Abraham el padre había ofrecido este hijo unigénito en sacrificio. ¿A qué les parece, verdad? Sino a Dios Padre, que en Juan 3:16 dio a su hijo unigénito. Un hijo a quien amaba, por supuesto, pero un hijo a quien estaba dispuesto a ofrecer. Así que Abraham sin duda representa a Dios nuestro Padre. Ahora, para ser claro, porque nunca quiero ser ambiguo en cuanto a estas cosas. El hecho que Abraham tipifica al padre, e Isaac tipifica al hijo y estas cosas, no significa que son así, iguales, de ninguna manera. Dios es Dios y el hombre es hombre. Pero a veces los hombres actúan de una forma que es similar a cómo Dios actúa. Pero en ninguna manera estamos faltándole respeto a Dios diciendo que Abraham casi llega al nivel de Dios. No, nada que ver, nada que ver. Solo para dejar eso claro. Así que Abraham tiene este hijo y quiere buscar una esposa para su hijo. Ahora, él no manda a su hijo a buscar su propia esposa, sino manda a un siervo, ¿no es cierto? Manda a un siervo. Y entonces el próximo personaje que vamos a hablar en esta historia es el hombre cuyo nombre no es mencionado. Aunque como les dije, probablemente era Eliezer. Eliezer, el siervo, representa al Espíritu Santo. Representa al Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que Eliezer representa al Espíritu Santo? Porque Eliezer es mandado por Abraham para buscar una esposa para el hijo. Cuando nosotros contemplamos el propósito del Espíritu Santo hoy en día, ¿cuál es su propósito? Muchas cosas podríamos decir, ¿verdad? Pero si fuéramos a llegar al meollo, convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo obra en los corazones, convenciéndoles acerca de ¿quién? De Jesucristo. Para que el pecador reconozca, confiese, ame y que entre a una relación ¿con quién? ¿Con él mismo? Con Jesucristo. Ahora vayan a Juan 16, porque curiosamente el nombre del criado no es mencionado. Sí tenía su nombre, por supuesto, pero no es mencionado. Y vemos que eso es un paralelo con el Espíritu Santo, que en Juan 16, versículo 13. Juan 16, 13 dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Eliezer no llegó a Rebeca jactándose de que él era este gran criado, que él tenía esta gran misión. No, el propósito del siervo Eliezer, que pensamos que era buscar una esposa para Isaac. ¿Hablando de quién? Hablando de su amo y hablando del hijo de su amo.
Y el Espíritu Santo de Dios nos dice en Juan 16, verso 13, que Él os guiará a toda verdad. Otra semejanza. Leímos en Génesis 24 que el siervo dijo que Él fue mandado por un camino de verdad, igual como el Espíritu Santo. Y no hablaba de sí mismo, sino hablaba del Padre y hablaba del Hijo. Ahora, ¿qué otra semejanza hay entre el Espíritu Santo y el siervo? Bueno, leemos Génesis 24, que cuando Eliezer, el siervo, encuentra a Rebeca, le da dones, ¿no? Le da un brazalete, le da un pendiente de oro y varias otras cosas. En Efesios 4 encontramos que el Espíritu Santo también da dones a los que son parte de la esposa de Cristo. Efesios 4, versículos 7 y 8 podemos leer. Dicen, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y podríamos mencionar también pasajes en Romanos, en Corintios, donde se nos habla de los dones del Espíritu Santo, que Dios ha dado dones a cada uno de los que son parte de la esposa de Cristo. Y nunca quiero dar por sentado que todos han escuchado de esto. La esposa de Cristo, ¿quién es? Es la iglesia. Bueno, ¿dónde encontramos eso? Y si miran sus Biblias, estamos a una página de ahí. ¿Dónde encontramos eso? Efesios capítulo 5, ¿verdad? Efesios capítulo 5, de versículo 25 adelante hasta 32, encontramos la comparación, ¿verdad? Como un hombre ama a su mujer, así Cristo ama a la iglesia. Así que la esposa de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que el siervo, el Espíritu Santo da dones a los que son parte de la esposa del Cordero, que no habla de sí mismo. Ahora, antes de pasar al siguiente personaje, vamos a hacer más mención del siervo. Vayan a Génesis 24. Vamos a destacar unos cuantos puntos más de este siervo, que son cosas nobles. Si miran en el versículo 26, el hombre, hablando del siervo, entonces se inclinó y adoró a Jehová. Este siervo era un adorador de Jehová. ¿Y cuál será el propósito de esta adoración en este contexto específico? Así es. Él había orado desde que salió de la presencia de Abraham, diciendo, Dios, guíeme por el camino correcto, ayúdame a encontrar la esposa adecuada para Isaac. Yo quiero ser fiel en esto, yo no quiero cometer un error en mi discreción porque Abraham está poniendo mucha confianza en mí. Pero yo no me creo mucho, más bien yo he estado orando a Dios sobre esta situación. Así que tan pronto Dios contestó la oración, este siervo lo vio muy apropiado para tomar una pausa, inclinar y adorar a Jehová, reconociendo en verso 27 que Dios le había guiado en el camino. Estaba agradecido con Dios, por supuesto, en el versículo 27, de que esta misión no tomó un par de años, no tomó siquiera, por el contexto, no nos hace pensar que era siquiera meses, sino Dios había bendecido su camino. Si bajamos hasta el versículo 34 al 40 que ya leímos, también encontramos que el siervo dio un reporte verdadero a todos. ¿Se acuerdan que él ya está en la presencia del padre, de la madre y de los hermanos de Rebeca? Y él explica la historia tal como sucedió, sin exagerar nada, sin omitir nada, sin alterar nada. El siervo dio un reporte verdadero a todos.
Luego, bajando versículo 56, vemos que Eliezer no demoró en cumplir su misión. Después de que Labán y los padres dijeron, sí, está bien, si esto es de Dios, no podemos ir en contra, ¿verdad? Pero dijeron, danos 10 días. 10 días para despedirnos de Rebeca, porque seguramente se va a ir y tal vez no lo vamos a ver muy a menudo. Vamos a pasar un último tiempo con ella. Y el siervo dice, no me detengáis. Jehová ha prosperado mi camino. O sea, mis hermanos, yo no puedo decir que es un pecado postergar, demorar, pero cuando uno sabe que es correcto hacer algo, ¿cuándo debe hacerlo? De inmediato, ¿verdad? Porque a veces las demoras, cuando demoramos en ejecutar lo que hemos dicho, entonces puede guiarnos a un pecado. También puede haber una pérdida de oportunidad. Algo que me llega a la mente ahora es lo que pasó eventualmente con la familia a las 12 tribus de Israel, pensando en Rubén. Por no entrar en toda la historia. En un momento dado, José se encontraba en una cisterna, fue echado ahí por sus hermanos. Y cuando se fueron de ahí, Rubén pensaba en sí, yo voy a volver a rescatar a mi hermano de ahí. Cosa es que cuando Rubén regresó, ¿qué había pasado? No, pues ya estaba vendido José, ya no estaba por ahí. Así que, hermanos, a veces cuando demoramos, perdemos una oportunidad que Dios nos ha dado. Así que qué bueno que este siervo no demoró en ejecutar su misión. Seguimos en versículo 66. Vemos que este siervo cumple su misión fielmente. Él presenta a Rebeca a Isaac. Él presenta a la esposa al esposo. Y no solamente eso, en verso 66 contó a Isaac todo lo que había hecho. Rindió cuentas a Isaac, diciendo, Isaac, tal como les dije a los suegros, tal como dije a los hermanos de Rebeca, así te voy a decir a ti, cómo Dios bendijo mi camino, cómo Dios me guió. Así que rindió cuentas a Isaac. Así que buenas características de parte de este siervo. Luego encontramos el personaje de Isaac. Y aunque su nombre no es mencionado mucho, al principio y al mero final, él es el centro de esta historia. Porque todo lo que el siervo hace es para buscar una esposa para Isaac. Y sin duda, Isaac tipifica al Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué? Vamos a en nuestras mentes regresar 2 capítulos antes, a Génesis 22. Y pensar, Génesis 21 sería, y antes de ahí. ¿Qué semejanzas encontramos entre Isaac y el Señor Jesucristo? Pensando antes de su nacimiento. ¿Qué tienen en común el nacimiento de Isaac con el nacimiento de Jesucristo? Así es. Ambos fueron anunciados antemano, ¿verdad? Como un ángel le dijo a María y como un ángel de Jehová le dijo a Abraham y a Sarai. También en cuanto a su nacimiento, ambos fueron nombrados antes de su nacimiento. En Mateo 1:21 se llamará su nombre Jesús, ¿verdad? Y en cuanto a Isaac, su nombre fue puesto antemano. Isaac, que significa risa. Ambos llegaron en el tiempo señalado. ¿No es cierto? El ángel de Jehová le dijo en Génesis 18, de aquí a un año va a nacer. Y así también había dicho a María en cuanto al nacimiento de Jesús, que ella ya pronto iba a concebir y dar a luz. Así que en ese punto, en cuanto a su nacimiento, hay muchas semejanzas entre los dos. También vemos que ambos fueron ofrecidos en sacrificio por su padre. Y yo sé que Isaac no llegó a ser sacrificado, pero todo el preámbulo pues ya fue hecho. Él cargó la madera en sus hombros, él subió al monte con su padre, él fue acostado sobre el altar, él fue atado con cuerdas, él se sometió a la voluntad de su padre.
Y se acuerdan que hablamos de eso, ¿verdad? Hace un par de 3, 4 semanas tal vez. Y eso tipifica perfectamente al Señor Jesús. Y nos reclamó, así es. Cargó la cruz, subió al monte del Calvario, se humilló a la muerte y muerte de cruz, se sometió a la voluntad perfecta de Dios. Ambos llegaron a ser cabeza de una gran compañía. Cuando pensamos en los 3 patriarcas más mencionados, ¿quiénes son? Abraham, Isaac y Jacob. Cuando pensamos en la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Sin duda es Jesucristo. Sin duda. Cabeza de una gran compañía para bendecir a todas gentes. Ahora, ya entrando a este capítulo, ¿qué semejanzas hay entre Isaac y Jesús? Isaac no busca su propia esposa, sino él, igual que el padre, confían en el trabajo del siervo para buscar una esposa y traerla de regreso. Pero ¿qué tal si viene el siervo con una esposa e Isaac no tiene lugar para ella? Qué triste sería, ¿no? Bueno, aquí está tu esposa, pero no tengo nada preparado para ella. Leímos en la historia que no fue así. Porque tan pronto llega el siervo con la esposa para Isaac, que dice verso 67, que Isaac la introdujo a la tienda de su madre Sara. Ahora, su madre había fallecido. Pero el punto es que Isaac había preparado un lugar para su esposa futura. ¿Quién me puede decir cómo esto se compara al Señor Jesucristo? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan 14, 1 al 3, ¿verdad? Jesucristo, el esposo de la iglesia, también está preparando lugar para su futura esposa. Permíteme hacer un comentario sobre algo en el 67, que yo creo que esto es importante. Dice, después de que Isaac tomó a Rebeca por mujer y la amó, entró a la tienda de su madre, dice que fue consolado Isaac después de la muerte de su madre. Tal vez podríamos pensar que Sara había fallecido la semana antes, un mes antes, 2 meses antes. ¿Alguien tiene idea de cuánto tiempo había pasado entre la muerte de Sara y el casamiento, el matrimonio de Isaac? ¿Quién quiere adivinar? Les voy a dar la respuesta, no se preocupen, pero ¿alguien quiere adivinar? ¿100 años? No, mucho menos, mucho menos. Exactamente 3 años. Iba a ser 7. ¿Cómo lo sé? Bueno, si se acuerdan en Génesis 23, versículo 1, ¿a qué edad murió Sara? Génesis 23, 1. ¿Qué edad tenía Sara cuando murió? 127, ¿verdad? 127 años tenía Sara cuando murió. ¿Qué edad tenía Sara cuando dio a luz a Isaac? 90. ¿Qué significa? ¿Qué edad tenía Isaac cuando ella murió? 37, excelente. Bueno para las matemáticas. 37 años tenía Isaac cuando su madre falleció. Génesis 25 ahora, y van a ver qué edad tenía Isaac cuando se casó. Verso 20, Génesis 25, 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer Rebeca, hijo de Betuel, arameo de Padanaram, hermana de Labán, arameo. O sea, fácil. 40 menos 37, 3 años. Pudo haber sido 3 años, 6 meses, pues 3 años, quién sabe, ¿eh? Pero adentro de 3 años. Y me habla el corazón porque Isaac solo fue consolado cuando entró en una relación matrimonial después de haber perdido a su madre. Por 3 años este muchacho sí siguió viviendo la vida, pero por dentro no estaba bien. No estaba bien.
Tal vez hasta, bueno, yo sé que Abraham volvió a casarse, Abraham volvió a tener otros hijos, eso lo sé. Pero este muchacho, cuando perdió a su madre, duró 3 años, podríamos decir, hasta deprimido, triste. Sí, confiando en Dios y sí, con planes tal vez de casarse, pero no estaba bien. Así que mis hermanos, nunca pensemos que, bueno, no, pues ya han pasado, quién sabe, 3 meses, 6 meses, ¿por qué todavía está de luto? Hermanos, cada quien sabe cómo pega ese golpe cuando el luto llega a la puerta. Y para Isaac tomó 3 años y entrar en una relación matrimonial para comenzar a tener un poco de consuelo después de la muerte de su madre. Me llega a la mente esto, Salmo 45. No es que una esposa reemplaza a la madre, pero en una forma muy práctica podemos ver como dice aquí Salmo 45. No lo tenía escrito, pero ahí lo voy a poder encontrar. Quiero el pasaje que dice en lugar de... ahí está, verso 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. No es que uno comienza a deshonrar o ignorar a sus padres cuando se casa, pero es lógico y es razonable, es esperado que el enfoque cambie, ¿verdad? Por eso dice en Génesis 2, 24 y 25 por ahí, que cuando el hombre se casa, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que vemos que esto pasó con Isaac. Por fin tiene un poco de consuelo después de la muerte de su madre, 3 años después de que ella había fallecido. Seguimos hablando de Isaac. Isaac, según encontramos en verso 63, ¿qué está haciendo cuando viene la esposa? Estaba orando en el campo a la hora de la tarde. Yo no sé usted, pero me da la impresión que era una costumbre de parte de él. Yo no creo que esta ha sido una sola vez en su vida que él salió al campo a orar. Me da la impresión que él tenía una rutina, un hábito, tal vez diariamente, tal vez varias veces al día, pero salía a orar al campo. Y en el contexto, ¿qué creen ustedes que fue el tema de su oración? Dios bendiga a ese siervo, guíe a ese siervo. Dios, la mujer que va a venir para ser mi esposa, que sea una sierva tuya, que te conozca. En cuanto a los atributos físicos, en cuanto al dinero que tal vez tenga o no tenga, eso no me interesa. Lo que me interesa es que sea la mujer que tú has destinado para mí. Ahora bien, ¿cómo esto se compara al Señor Jesucristo? En cuanto al tema de la oración y orando por una esposa. Bueno, cuando uno lee los evangelios, ¿qué está haciendo Jesús a menudo? Orando. A veces se apartaba de las gentes y subía al monte a orar. A veces oraba con sus discípulos y oraba con otros, pero muchas veces oraba ahí en la soledad. Era su práctica, era su costumbre. Ahora, hoy en día no está en la tierra, pero ¿sabe lo que Jesús sigue haciendo? Orando, intercediendo. ¿Por quiénes? Por su esposa, por nosotros. Así que en esto también vemos la comparación entre Isaac y Jesucristo. Ahora, para terminar, ¿quién más tenemos aquí de tipo, de figura? Tenemos a la esposa, a Rebeca. Rebeca, les dije, tipifica a la iglesia de Cristo. En Génesis 24, verso 16, encontramos varios detalles acerca de Rebeca, pero uno que me llama la atención es que Rebeca era una virgen a la que varón no había conocido, una muchacha pura. Va en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y van a ver cómo Pablo tipifica a la iglesia. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2.
Dice pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahora, es cierto que varios, o tal vez muchos, cuando llegaron a ser parte de la iglesia, y no estoy hablando de congregarse, estoy hablando de entrar en relación con Cristo, de ser salvo, no eran vírgenes en el sentido físico, habían adulterado, habían fornicado, y aún así Pablo dice, les voy a presentar a un marido. ¿Quién es? A Cristo, como una virgen pura. Igual como fue Rebeca cuando ella fue presentada a su esposo. Y entonces, qué hermosa la comparación entre Rebeca como virgen y la iglesia de Cristo como virgen. También, mis hermanos, vayan a Génesis 24. Podríamos hablar de la hospitalidad de Rebeca, aunque lo hablamos la semana pasada lo suficiente. Le hacen una pregunta a Rebeca. En Génesis 24 y su verso 58. ¿Irás tú con este varón? Ella no fue secuestrada para ir a la casa de Isaac. No era que dijo, bueno, o sí te vas a casar con Isaac, torciéndole el brazo. Dijeron en verso 57, llamemos a la moza y preguntémosle. O sea, nosotros pensamos que sí, que es de Dios. Pero depende de ella. Si ella acepta, bien irá contigo. Y si no, pues se va a quedar aquí. Ahora, ¿qué información tenía Rebeca acerca del esposo? Solamente lo que el siervo le haya dicho. Y por relato no son tantos detalles. Y aún así, ella está dispuesta a dejar todo lo conocido atrás. Que en ese hogar sí había idolatría. Labán, su hermano, era idólatra. Pero ella estaba dispuesta a dejar todo eso con la esperanza de un día casarse siendo guiado por este siervo. Dijo, sí, iré. En verso 58. ¿Saben qué, hermanos? Nadie es salvo porque otra persona quería que tú fueses salvo. No tratamos de hacer aquí, ni creo mucho en esas conversiones a la fuerza, manipulando a la gente a convertirse con amenazas y cosas así. Porque es el trabajo del siervo, Eliezer. Es el trabajo del Espíritu Santo, convencerte de tu necesidad de casarte con Isaac, de casarte con el Señor Jesucristo, de ser parte de la iglesia de Cristo. Y tal como le preguntaron a Rebeca, ¿irás con este varón? Me llega a la mente lo que preguntó Felipe al eunuco. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? O sea, yo quiero que tú creas. Deberías creer, porque lo es. Pero tú lo crees. Me llega a la mente los pasajes donde Jesucristo dice acerca de que cree tiene vida eterna. Me llega a la mente los pasajes del apóstol Pablo, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Es tu decisión. ¿Irás con este siervo? ¿Te vas a casar con el esposo? Rebeca dijo, sí, iré. Y todos los que son parte de la iglesia verdadera de Cristo tienen esto en común. Escucharon el llamado, escucharon la invitación, escucharon las palabras del Señor Jesús diciendo, venid a mí, y aceptaron al esposo. ¿Saben cómo termina la Biblia? En Apocalipsis 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Así que la invitación es extendida a Rebeca y ella acepta. Terminamos con esto. Rebeca sale de su tierra, de su parentela, y sigue al siervo.
Y seguramente en ese transcurso, si era un día o 3 días o 7 días, camino para ver al esposo, ¿qué creen que habrán conversado en el camino? Dígame cómo es Isaac. Dígame cómo es este Señor que pronto voy a conocer cara a cara. Y ella con esa emoción, con esa anticipación, y qué gozo cuando finalmente podían verse los unos el uno al otro. Hermanos, ninguno de nosotros hemos visto a Jesucristo en la carne. No, yo sé que hay quienes han tenido sueños y esas cosas, pero estamos hablando de la realidad. La realidad. No hemos visto a Jesucristo, al futuro esposo, por toda la eternidad. Pero seguimos la guianza y la dirección de ¿quién? Del Espíritu Santo que inspiró la narración que tenemos acerca de Él. ¿Entienden eso? Como el Espíritu Santo guió a los hombres a escribir lo que ellos escribieron. Así que a través del Espíritu Santo es que sabemos más y más acerca de Cristo. Es más, Pablo dice que el Espíritu nos revela las cosas de Dios. Así que igual como el siervo revelaría a Rebeca las cosas de Isaac, el Espíritu Santo de Dios nos revela cosas de Cristo. Hasta el día cuando lo veamos cara a cara. Sea en el rapto o sea en el día de nuestra muerte. Hasta ese punto seguimos andando conforme al Espíritu Santo de Dios. Muy bien, eso termina Génesis 24, la tipología de Abraham, a Isaac, Rebeca y el siervo. Y la semana que viene vamos a entrar ya Génesis 25, que son los descendientes de Isaac y Rebeca. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Sí, hermano.